Hola a todos y bienvenidos. Gracias por estar aquí conectados con todos nosotros en un día bien especial. Desde aquí, desde la plataforma Elegante Celeste y desde el grupo del protocolo del Priorato de la Verdad, a pesar de que hoy nuestro Zoom, nuestro encuentro, nuestra reunión es bastante distinta, ya que es un espacio prácticamente consolidado para hablar de algo muy importante, para referirnos a esta orden secreta del Temple, quizás una de las originales, por no decir la original, y que tengamos un poco más de información, porque desde hace una semana y media, en la que tuvimos la suerte de poder hacer una pequeña charla, entrevista, reunión o compartir con César Imbellone, uno de los grandes maestres de esta orden del Temple, por las redes sociales y por muchos lugares. Gracias a ese encuentro que tuvimos, como os digo, hace unos días, unas semanas, y se ha armado un poco de revuelo y muchas personas han empezado a preguntar, teniendo incluso dudas, intentando saber de qué forma uno puede ingresar y preguntando o deseando más información sobre la original orden del Temple, ver incluso, por lo que me comentan a mí, las diferencias, cómo saber cuál es y cuál no es la correcta y, bueno, en definitiva, tener información fidedigna, fiable e interesante, porque además, como os digo, en esa entrevista con César hablamos de muchas cosas, pero bueno, lo que me parece muy interesante es que dejamos muchos interrogantes y muchas cosas en el tintero para lo que se viene a partir de ahora, que será mucho más y muy, muy, muy potente. Y, por ejemplo, recordaros que a final de este mes de octubre vamos a encontrarnos precisamente con César en la Arcadia, en la zona de Capilla del Monte, en los valles de Punilla, en la provincia de Córdoba, en Argentina, en ese lugar tan energético e importante del planeta, diría yo, no solo del Cono Sur. Vamos a estar este final de mes, primeros de noviembre, allí en Arcadia, donde, bueno, aparte de estar reunidos y hacer muchas cosas que quizás hoy César nos va a comentar, seguro que sí, vamos a desarrollar un poco, sobre todo, y me parece muy interesante, el tema que expusimos en esa charla hace unas semanas, cuando empezamos a dar un pequeño título que a mucha gente, muchas personas les ha sorprendido, sobre el complot de María Magdalena, el complot con la mujer de Poncio Pilatos y el rescate de Jesús. Yo lo dejo ahí, no voy a seguir ahora con el tema porque hoy no va de eso, pero os puedo asegurar que cuando nos encontremos en la Arcadia este mes de finales de octubre, primeros de noviembre, vamos a desarrollar todo esto y muchas cosas más, que seguro que César, el gran maestre, hoy nos cuenta. ¿Verdad que sí, César? Muy buenas tardes para vosotros. ¿Qué tal estás? Perdón. No, simplemente agradecido una vez más a todos ustedes, especialmente a toda la gente linda que te ha acompañado en esta aventura, porque es eso, la vida es una aventura y también agradecerles también a los propios que también están presentes, contarles a las personas que muchos de los que están aquí son autoridades de la orden en distintos países, que están aquí casualmente para conocerlos, para que después de esta charla aquellos que hayan tomado la iniciativa de querer saber un poquito más y introducirse en este mundo tengan un canal válido cada uno en sus países. Así que desde ya muchas gracias por la oportunidad de entrar en sus casas, a través tuyo por supuesto, y agradecido también a tu persona por la invitación que has hecho a tus amigos, a tus seguidores y a la gente que te acompaña en tus aventuras. Así que bueno, acá estamos siempre para aportar. En lo que podamos ser útil, aquí nos van a encontrar siempre. No, gracias a ti. Bien, como os decía, ahora os voy a dejar con César. César nos va a explicar todo lo que sea necesario. Solo recordaros muy brevemente que el encuentro de hoy, en principio, evidentemente vamos a fluir y veremos lo que puede salir de todo ello. El encuentro de hoy, más que nada, era, como decía muy bien, para hacer una pequeña reunión también con diferentes autoridades de la orden de varios lugares, de varios países de todo el planeta, pero era para que muchas personas, como os comentaba antes, interesadas en tener una información más clara de la orden y si es correcto lo que ellos han pensado, que yo creo que sí, la mayoría, y así lo siento, ver de qué forma
pueden intentar buscar información y ver de qué forma pueden incluso pues, participar e incorporarse dentro de la orden. En principio, como os digo, la reunión de hoy es primer paso, primer punto, que César nos comente un poco exactamente qué son los templarios. Las personas interesadas, una vez dada la explicación, para poder saber cómo pueden introducirse en el grupo o cómo pueden participar de ello, cómo pueden hacerlo. Y a partir de aquí, César, si te parece bien, como sé que tenemos conectadas a muchas personas que precisamente de la orden se dedican a esto, a dar la información, a hacer las entrevistas, etcétera, lo que yo haría, si te parece correcto, después un poco de tu explicación que nos des ahora para empezar, es que cuando entremos en el ámbito de preguntas, dudas o ver de qué forma la gente quiere preguntar o quiere saber más cosas, pues ya tú mismo o las personas que tienes aquí conectadas de los diferentes towns les puedan responder, si te parece. Sí, claro, por supuesto, para eso hemos invitado a las distintas autoridades para que casualmente haya un ida y vuelta y cada uno pueda preguntar cosas que son inherentes a la idiosincrasia de su país. O sea, nosotros podemos hacer un pantallazo general y global, pero después la orden se comporta de distintas formas dependiendo del país en el que está. No es lo mismo trabajar en Cuba, Venezuela, que trabajar en Europa, por ejemplo, ¿no? Las idiosincrasias y las situaciones de cada país son importantes. Si bien no marcan agenda, sí, pero obviamente tienen metodologías que hacen a que el desarrollo de la orden a través de sus actividades se haga de una forma particular. Así que bueno, la historia de la Orden del Temple, la mayoría las conoce por las películas o por libros que ha leído y básicamente ha sido una desinformación tras otras. Recomendaciones. Yo ya veo a History Channel como un hecho simplemente anecdótico y nada más, porque la mayoría de las producciones de History y de otros canales son aberraciones históricas. Realmente es una falta de respeto no solamente a la orden, sino a todo un periodo de la historia que está muy mal contado. Y en esto coincide, diría, el 99,9% de los historiadores en este sentido. Un ejemplo fue casualmente la última miniserie, La caída de los templarios, The Nightfall, donde realmente poner de manifiesto que el rey Felipe el Hermoso persigue a la orden porque su esposa era la amante del gran maestre de los templarios, es una locura tremenda. Ni hablar de las cuestiones que pasan dentro de lo que es el desenlace entre reinos que ni siquiera existía en esa época. Bueno, una aberración histórica. Entonces creo que para leer la historia de la Orden del Temple hay que leer historiadores especialmente que no sean contemporáneos, historiadores de mitad del siglo pasado, donde todavía no había censura, donde todavía no había comercio alrededor de un producto multicultural como es la Orden del Temple, porque abarca realmente no solamente Europa, sino Medio Oriente y América. Y dentro de lo que es la historia oficial que podemos contar y deberíamos sacar supuestamente el continente americano, ya ahí la diversidad es tan grande que los templarios de Francia no eran los mismos templarios que Italia. Los templarios de lo que eran las coronas de lo que era la península ibérica no tienen nada que ver con los que estaban en Medio Oriente y así sucesivamente. De hecho, hasta las cruces templarias que utilizaban eran distintas. Entonces, eso como recomendación, siempre buscar autores que hablen de la Orden del Temple, que no sean novelas y que no sean actuales. Eso es lo más importante y lo más interesante. Nosotros, desde ese punto de vista, damos un pantallazo de la historia de la Orden, como debió haber sido contada, y solamente hablamos de las cuestiones que pueden ser comprobadas arqueológicamente y que tienen un basamiento histórico concreto, donde cada uno de ustedes que quiera certificar lo que se cuenta de esta historia con el prisma de la Orden, no se encuentren con vacíos históricos, sino que todo lo contrario, sean disparadores para que ustedes realmente sigan buscando más información, que seguramente terminarán llegando a las mismas conclusiones que llega la Orden contando su propia historia, que no es la historia oficial, que no es la historia de los historiadores que generan ríos de tinta, libros por doquier, pero que son más comerciales que otra cosa, y en el afán quizás a veces de dar un título espectacular, lo único que hacen es desinformar y llevar más
más oscuridad que luz con respecto a la historia de una organización que tuvo un fin desde el primer día y que por ese fin sus miembros dieron la vida. Y en algunos países la Orden del Temple será conocida muy poco, especialmente en la América Latina, pero en Europa evidentemente son parte de un legado y una historia, son parte de la liberación de muchos territorios que estaban ocupados, y que en definitiva habla de los templarios como una pata fundamental a la hora de lo que hoy es el globalismo mundial, tomando como epicentro desde su tiempo hasta ahora, obviamente, Europa. Y eso nadie lo puede desconocer. Entonces, menospreciar esa historia es lo mismo que menospreciar la historia de María Magdalena o de los cátaros, por ejemplo. Gente que junto con los templarios, que fueron contemporáneos, que fueron dos grupos muy antagónicos con la Iglesia, más allá de que la historia oficial te dirá que los templarios respondían solamente al Papa. Eso es una gran torpeza histórica, porque el solo hecho de ver la historia de los cátaros te demuestra que la orden jamás respondió al Papa. Que había un acuerdo de convivencia, eso sí está claro, pero los templarios eran tan poderosos que no resistía ningún análisis histórico el reconocer la figura del Papa como la máxima figura de una orden. Primero porque la orden no le pertenece al Vaticano. La orden nace muchísimos años antes que fuera incorporado a trabajar con el Vaticano. Por ende, cuando el Vaticano dice de disolver la orden pasa a la clandestinidad. Vos no podés disolver algo que no te pertenece. Recordemos que la orden recién van a pasar más de 10, 15, hasta 20 años, y si tomamos cuestiones que no son tan históricas, pero que sí hay vestigios y documentos, la orden comienza a formarse en Portugal allá por el año 1095. Van a faltar casi 20 años, un poquito menos, para que la orden aparezca públicamente en Jerusalén, y van a pasar otra década más y un poquito más para que recién ahí la Iglesia los reconozca en forma oficial, con lo cual la orden tiene una vida de 20 años previo a la existencia de una relación con el Vaticano. Eso, más la orden que se le da a los templarios de aniquilar a los cátaros, la orden se niega rotundamente, y de hecho ayuda a muchos de los cátaros. Y nosotros tenemos pruebas concretas de eso. Por ejemplo, en Francia, en el sur de Francia, hay cementerios templarios y cátaros. O sea, hay cementerios que son de cátaros y templarios juntos. Entonces, si hubiesen respondido al Papa, hubiesen tenido que aceptar una orden directa de su comandante superior, que era el Papa, supuestamente, según la historia oficial, y sin embargo se negaron rotundamente, y no pasó absolutamente nada. No es que en esa época en que se comienza con la famosa cruzada contra los cátaros, era una época donde ya la orden no tenía ningún tipo. Al contrario, era el apogeo de la Orden del Temple. Entonces, creo que hay que ser muy cuidadoso a la hora de entender quiénes eran los templarios, por qué se creó la orden, cuál fue el verdadero objetivo. Y después, obviamente, hubo dos órdenes. Una orden que era secreta, que era el Secretum Templi, totalmente documentado en la historia la existencia de esa rama. Otra rama, también secreta, que es el Fidelia Amore, que lo conducía el Dante Alighieri. El Dante que justamente en sus 3 obras maestras, como son encabezado por supuesto por la Divina Comedia, trata profundamente la traición hacia los templarios. Y él inclusive es parte del juicio, es testigo del juicio en Francia, con lo cual estaba muy empapado. Entonces, el Fidelia Amore era la rama de los hombres de letras, de los hombres de arte, de los hombres que venían de todas las formas de comunicación que existían en esa época. Los trovadores a través de la música, los pintores a través de sus obras, y los escultores. En todas las obras de todo ese periodo y posteriores, por supuesto, comienza toda una revolución que va a hacer que el arte sea el internet de esa época, el WhatsApp de esa época, donde los grandes secretos y los grandes mensajes de la verdadera historia de la orden, y de todo, especialmente lo que gira en torno a Jesús y María Magdalena, termina siendo trasvasado generación tras generación a través de estos hombres del arte.
Entonces, y después existía lo que era la rama pública, la que nosotros conocemos todos como historia oficial, esa orden que llega a Jerusalén, que supuestamente pide servir al nuevo reino cristiano de Jerusalén para cuidar esos caminos de peregrinos y demás, lo cual también es una aberración histórica, porque los templarios que llegan, según la documentación, son 9, 8 más el que va a ser su líder principal, el que después se va a convertir en su primer gran maestre o maestre. Entonces, estos hombres, entrados en edad, no podían defender caminos cientos de kilómetros desde la Europa a la Tierra Santa. Esto era una excusa tonta, que la única finalidad de una organización es crecer, y los templarios, una vez que son asignados a lo que había sido las explanadas o las caballerizas del templo, del antiguo templo de Jerusalén, de ese templo que Jesús dice: destruiré y reconstruiré en 3 días, era el objetivo principal. Entonces la misión de la orden, a través de uno de sus 3 fundadores principales, con San Bernardo a la cabeza, San Bernardo de Claraval, era una misión arqueológica. Dentro de lo que era ese lugar, donde hoy en día se pueden visitar todos los túneles que hicieron los templarios en secreto en Jerusalén durante esos primeros 20 años. Entonces la orden, como cualquier orden que tiene como objetivo crecer rápidamente en sus filas, no entra absolutamente nadie por un montón de años. Porque no le interesaba, porque lo único que les interesaba era excavar, 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 hasta lograr una documentación importante. Y ahí empieza la relación de amores y odios con el mundo musulmán, pero yo te podría decir que más de amores que de odios, porque sin un acuerdo con Saladino, los templarios jamás hubiesen podido sacar ninguno de los tesoros que sacaron de Jerusalén. Entonces esto es una realidad histórica. Y también tenemos una realidad histórica donde nos cuenta que los templarios, cada proceso de paz que se pudo lograr en Medio Oriente con el mundo musulmán, lo encabezaron los templarios. Porque los templarios no estaban en la puja por las corrientes o por las vías marítimas y comerciales que existían desde Europa a Medio Oriente, y desde, obviamente, el Oriente hacia Europa, teniendo como epicentro de esas rutas comerciales el Medio Oriente, con lo cual lo que quería la Iglesia era controlar absolutamente ese mercado. De eso se trataron las cruzadas. Los templarios no estaban en esa línea. Los templarios buscaban conocimiento, buscaban saber la verdad, buscaban poder encontrar la punta del ovillo para empezar a tirar de un hilo que pudiera llevar a hacerles entender el verdadero mensaje de Jesús. ¿Quién era Jesús? ¿A qué vino realmente? La historia oficial era la que se contó correctamente. ¿Existió o no existió? Recuerden que la colectividad arqueológica del mundo árabe y del mundo judío está muy dividida a la hora hoy de reconocer si Moisés existió. Y en su momento se puso también en duda la existencia histórica y real de Jesús. Si no fuera por historiadores que no tienen nada que ver con el mundo evangélico y cristiano, o sea, los que eran previo a Jesús, si no fueran que fueron contemporáneos a Jesús, pero que ya eran reconocidos como historiadores antes de la vida pública de Jesús, como Josefo y otros, si no fueran por esos escritos, prácticamente no hay un vestigio concreto y real de la existencia de Jesús. Lo que tenemos son textos históricos y religiosos, pero que en definitiva los puede haber escrito cualquiera. De hecho, se sabe que todos los textos que nosotros hoy reconocemos como Biblia, o por lo menos los 4 libros principales, no los escribieron sus autores, porque no eran contemporáneos la escritura con ellos. Evidentemente los ha escrito una segunda o una tercera generación. Entonces, con toda esta maraña de situaciones, la Orden del Temple fue una orden que nace bajo un proyecto secreto y con un fin arqueológico. En el templo no estaba el arca, no estaba la menorá, no estaba seguramente la sábana santa, no estaba la cabeza de Juan el Bautista embalsamada, pero sí había documentos que mostraban dónde los judíos habían escondido esas reliquias antes de que el general Tito, el general romano, entrara a Jerusalén y destruyera el segundo templo, allá por el año 66. Algunos historiadores, otros lo citan en el 70, pero años más, años menos. Aproximadamente entre el 66 después de Cristo y el año 70 después de Cristo es cuando se destruye por segunda vez ese templo, el templo de Jehová o de Yahvé. Entonces,
evidentemente salvaron todo lo que pudieron y las han escondido esas reliquias en distintas zonas de la región. Por eso hoy en día podemos entender muchísimo de estos pasajes bíblicos a través de la documentación que se fue encontrando en los distintos yacimientos arqueológicos como fueron Qumran, Egipto, Mar Muerto, bueno, y que a partir de esos descubrimientos y de esos textos que inclusive son anteriores, algunos de ellos, a lo que hoy conocemos como las primeras versiones de la Biblia, nos hacen entender, entre esos textos valiosísimos se encuentra el libro de Enoc, un libro que fue, tal cual como muchos evangelios que fueron considerados apócrifos, o sea, no oficiales por la Iglesia Católica sobre la vida de Jesús, el mundo hebreo también hizo lo mismo con sus textos religiosos. A los que no les convenía o no los entendía, directamente los excluía. Y eso es lo que le pasó a un libro maravilloso que se recupera gracias a estos monjes egipcios que hacen copias en copto y nos llegaron a nuestros días. Entonces, la Orden Temple es eso, una escuela de conocimiento que tuvo una rama pública, que es la que todos conocemos, pero que lo más importante, el corazón de la Orden del Temple era una institución de libres pensadores, y cuando digo libres pensadores, no estoy hablando de masonería, porque la masonería no existía en esa época, más allá que usen los mismos términos, que de hecho lo usan porque hay una recolección de la historia templaria dentro de la masonería, y hay desde la masonería una admiración concreta hacia la Orden del Temple, pero eso no significa que sea lo mismo. Y ese espacio de libre pensadores que buscaba la orden lo llevaba adelante un visionario que se llamó Waldim Pais, el cuarto gran maestre de Portugal. Un lugar que nacía en pleno apogeo de la Orden Temple para convertirse en el primer reino, en ese momento reino, hoy sería el primer país templario, y que el nombre era Port Grial, o sea, portadores del Grial, es el verdadero nombre de Portugal. Está la documentación donde figura exactamente todo lo que yo les estoy contando. Y también es de fácil acceso si lo buscan por distintos historiadores, van a encontrar la información de lo que yo les digo con las bases históricas. Entonces la orden siempre tuvo la esperanza de encontrar un territorio donde pudiera estudiar las tecnologías y los conocimientos antiguos en un lugar donde no fuera molestado por la Inquisición, donde se pudiera ser libre pensador. Recuerden que los templarios cuando llegan de Egipto, lo primero que hacen, y lo hacen en Barcelona, es contratar a judíos y musulmanes para que puedan traducir la mayoría de los textos históricos que ellos sacan de Jerusalén. Entonces, eso en el medio de un proceso tan aguerrido desde el punto de vista dogmático y religioso para con aquel que no acompañaba la historia oficial, digamos, conllevaba la muerte especialmente en la hoguera, ¿no? Entonces, ya sabemos lo que le pasó a los cátaros. Entonces, hubo la necesidad ante la imposibilidad de la creación del reino templario, que iba a estar en un sector de la península ibérica, y no en cualquier lugar. Y ahí viene de vuelta el tema de la América. Se concibe en ese lugar, casualmente, porque los templarios, hoy en día todo el mundo habla que eran los primeros banqueros de la historia. Otro error y otra aberración histórica. Los templarios nunca fueron banqueros en lo más mínimo. Y lo voy a explicar rápidamente. Cuando uno tiene un banco, el fin del banco es la ganancia específica. Entonces, ¿el banco qué es lo que usa? Usa tu dinero para prestárselo a otro y quedarse con una comisión. ¿Sí? Ese es el fin del banco. Los templarios, cuanto mucho, pudieron haber creado lo que hoy conocemos como transporte de caudales, que era tomarte tus bienes en una parte, garantizártelos que cuando llegaras a la otra parte, si era dinero te pagaban en dinero y si eran elementos se esperaba que llegara ese cargamento y te llegaba a salvo. Entonces era como si tuviéramos una caja de seguridad ambulante o un sistema de transporte blindado de caudales o de bienes. Entonces de ahí a banco era una cuestión muy distinta. Porque aparte había una ley de lo que era ser usurero o no. Entonces los templarios en ese sentido hasta tenían la particularidad de que la cuota que se cobraba por ese servicio no superara esa regla del diezmo. Entonces del 10%. Entonces estaba muy lejos la Orden del Temple de ser lo que hoy conocemos como globalismo y mundo, digamos,
bancario como hoy está establecido. Pero hay una particularidad. Ellos toman ese lugar de lo que hoy es el territorio de Portugal porque apuntaba a América, porque ya había vestigios arqueológicos que apuntan a la existencia de los templarios en todo el continente americano, desde Canadá hasta la Argentina, 200, 300 años antes que Colón. De hecho, nosotros tenemos muchísimos yacimientos arqueológicos en la Argentina con presencia templaria, pero que son inapelables. Y que habría que reescribir la historia, que después no se reescribe es otra historia. Es como decir que las pirámides de Egipto la construyeron Keops, Kefren y Miserino, nada que ver. Las pirámides, cuando se le hacen los estudios, por ejemplo, eólicos, datan de ya de más de 10.000 años, lo mismo que la Esfinge. Lo mismo nos pasa, pero nadie reescribe la historia de que está mal contada. Lo mismo pasa con las pirámides, acá están los hermanos de México, que seguramente me van a poder corregir, pero nosotros en cualquier escuela nos enseñan que las pirámides son de los mayas, son de los aztecas, especialmente de los aztecas. Y sin embargo el pueblo mexicano sabe perfectamente, porque está escrito que cuando llegan a asentarse los aztecas a la zona, las pirámides ya existían. Pero sin embargo en el colegio nos enseñan esas cosas. En el colegio siempre nos van a seguir enseñando la historia como está escrita, nunca la van a reescribir, y nosotros seguiremos repitiendo como loros todos esos errores. De la misma forma le pasó a María Magdalena. Vino un papa y dijo que María Magdalena, puso que todas las Marías eran la misma de todos los relatos, o sea que la María Magdalena histórica también era la María prostituta, y que también era la María del otro lado, y que también la otra María, todas las Marías, que son como 5, terminaban siendo la misma. Y a partir de que el Papa lo dijo, porque el Papa lo dijo, todo el mundo lo repitió como loro. Si yo hago una encuesta hoy en cualquier país del mundo, salgo a la calle y le pregunto a la gente, María Magdalena, ¿se acuerdan de la historia de Jesús, la prostituta? Te dicen sí, sí, por supuesto. No vas a encontrar uno que te diga, no era prostituta. Que después uno puede desarrollar la historia y podrán decirte, no, sí, tenés razón, no era la prostituta. Pero a prima fácil es la prostituta. ¿Por qué? Porque hubo un mensaje sistemático subliminal a todo el mundo, que las pirámides son Keops, Kefren y Miserino, que las aztecas lo mismo. ¿Por qué vamos a explicar quién las hizo? Si no podemos entender quién las hizo ni tenemos la tecnología para reproducirla. Entonces son preguntas muy, muy difíciles de contestar y que vale la pena no hacer. Entonces, con todas estas cosas, los templarios necesitaban saber. Y no les importaba de dónde adquirían el conocimiento, porque era el conocimiento no le pertenece a nadie, sino que les pertenece a todos. Entonces, los templarios utilizaron esta sociedad secreta, este Secretum Templi, con dos motivos: mantener la existencia del continente americano en secreto, utilizar los recursos de ese continente para introducirlo. Recuerden que la moneda de plata, la primera moneda de plata, los templarios son las que lo introducen en América, y si no había minas de plata, ¿de dónde sacaron tanta cantidad de plata los templarios para acuñar la primera moneda que circula, o es la primera moneda de circulación legal en el continente europeo, en la Edad Media? Entonces, la existencia de América debía ser estratégicamente ocultada. Necesitaba ser un territorio que nadie esté mirando para dónde parten los barcos, o sea, desde Portugal hacia lo que supuestamente era el Finisterre, o sea, donde había dragones, donde se caían los buques, los barcos, y uno iba para ese lado. Y siendo la orden una multinacional comprendida como era ahora, porque eran un montón de encomiendas a lo largo de todo el mundo que comerciaban entre sí, que eso también era una fuente muy importante de recursos, ¿por qué quería un territorio que estaba totalmente alejado de todos los que eran las rutas marítimas de comercio? Bueno, casualmente porque era más importante el contacto con América, y que nadie preguntara cuando los barcos arrimaban de América de dónde venían esos barcos, que si el puerto estuviera en Barcelona, por ejemplo, que era estratégicamente el lugar o el mejor lugar para todo lo que tenía que ver con el comercio, con todo lo que era el mundo conocido, que era el mundo alrededor del Mediterráneo y Medio Oriente y la ruta de la seda. Era el lugar idóneo, y sin embargo lo buscan en dos lugares: en Francia, en La Rochelle, que no había nada y apuntaba a ningún lado, y encima La Rochelle con un montón de castillos a su alrededor custodiando ese puerto. ¿Por qué tan fortificado La Rochelle si apuntaba a ningún lado? Y después, obviamente, el otro periodo de Walding es Portugal. Los dos lugares quedan truncos a partir de lo que pasa en 1307. Hasta acá un pequeño pantallazo de la historia oficial y el porqué de la fundación de la orden. Nosotros siempre decimos lo mismo: no puede haber una persona que se dice templario sin que esa persona reivindique a cualquier costo la historia, el rol, la importancia, el mensaje
y el legado de María Magdalena. Cuando nosotros encontramos en las redes cientos, de hecho hay registradas como 1500 órdenes neotemplarias, que son estos templarios que reivindican la historia de la orden, y al cual admiramos su trabajo social y demás, basados en los códigos de ética y moralidad que han tenido siempre los templarios a lo largo de su historia. Pero cuando no hay una reivindicación de los templarios sobre estos puntos cruciales que son ese legado, esa historia de María Magdalena, encontramos un lugar que es una cáscara, que está totalmente vacío de contenido. Porque si había algo que valía la pena morir casualmente era por el mensaje, las enseñanzas de Jesús, y que estuvieron encabezadas sin duda por María Magdalena, no por Pedro. Entonces, cuando uno encuentra templarios que no tienen esa reivindicación de esa mujer, bueno, ya tenemos la primera prueba de que simplemente es una organización como cualquier otra, seguramente amparada en una fundación o una sociedad civil sin fines de lucro, donde hacen actividad social vestidos de templario, con alguna espadita comprada en Toledo, y nada más. Y usar los castillos que tienen a disposición, las iglesias, inclusive muchas veces hasta apoyado por las parroquias o algún obispo, porque conviene la desinformación. Entonces, ahí tenemos una primera forma de encontrar dónde está una orden que mínimamente ni siquiera sea la original, pero sí que tenga contacto con esta que es una sociedad secreta, que es el Secretum Templi. La otra forma de saber cuál es una orden que esté vinculada, o sea, la continuación de esa historia, es una organización que siga teniendo no solamente los mismos códigos y valores, sino que también la misma agenda. En ese sentido, esa agenda sería lograr un territorio templario totalmente propio, en el cual se pudiera vivir el libre pensamiento y el desarrollo del conocimiento de cualquier cultura sin importar de dónde venga, porque el conocimiento es uno y es de todos. Ahí tenés otra forma de ubicar si esa orden tiene algo que ver con la ancestral, porque tiene la misma agenda. El tercer ítem para darse cuenta de cuál es la orden es que, aparte de tener esto, también tenga los recursos. ¿Por qué? Porque la orden siempre fue una orden poderosa. Entonces, cuando una organización te pide dinero para ser parte de la orden o tenés que pagar para ser templario, ya no es la orden, porque no es poderosa, depende solamente de sus propios miembros que la sostengan. Ya tenemos tres cosas para darnos cuenta cuál es la verdadera orden. Y la cuarta y la más importante son sus obras, como decía Jesús, por sus obras serás conocida. Entonces, en el mundo vamos a encontrar un montón de organizaciones que tienen 4.000, 5.000 miembros, pero la cantidad no es calidad, la cantidad no hace a la orden. ¿Por qué? Porque cuanto más miembros tiene la orden públicamente, más se aleja de la sociedad secreta, porque si no, no tiene razón de ser. Entonces, cuando encontramos otro ítem importante es cuando hay una orden que en algún lugar es pública porque tiene una agenda, pero en el resto de los continentes se mantiene en una situación de bajo perfil y discreta. ¿Por qué? Porque no busca miembros, no busca calidad, perdón, no busca cantidad, busca calidad. Mientras las otras órdenes lo que van a buscar siempre es cantidad. ¿Por qué? Porque dependen del sustento de sus propios miembros. Si no hay miembros, no hay sustento. Si no hay miembros, no hay ingreso de divisas, no hay ingreso de fondos para mantener la actividad, lo cual está muy bien, no lo estamos criticando, solamente estamos dando ítems como para reconocer cuál es una, cuál es otra. Y después, por último, como decía, después de todo esto, que logren los objetivos y que tengan los recursos para hacerlos y que los puedan mostrar, porque los objetivos obviamente siempre deben estar a la vista. Los templarios jamás construyeron algo fuera de la vista de todo el mundo, porque lo que construían los templarios estaba al servicio de la comunidad, desde la ermita más humilde hasta la catedral gótica más espectacular. Entonces, cuando en ese lugar los templarios se hacen visibles y se hacen cargo de sus propias construcciones, y no hay nadie que las pueda, nadie, ni ningún tipo de organización de ningún tipo, sea del Estado o no, que las pueda socavar o que pueda interferirlas, nos estamos dando cuenta que mínimamente en ese lugar estamos con una organización que tiene los recursos, las herramientas y el poder para llevar adelante una
una agenda, una misión que va más allá de sus miembros. O sea, como decimos siempre, ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Pero fíjense que el punto número 1 al punto número 5, el más importante es el número 1, que es el trabajo en pos de la reivindicación, no de la figura histórica de María Magdalena, que debe ser así, pero lo que importaba siempre es el mensaje, no el mensajero. Más allá de que el mensajero es digno de ser recordado porque así lo dijo Jesús. Pero no nos confundamos. El mensaje puede ser María Magdalena, pero el mensajero es Jesús. El mensajero no es María Magdalena. María Magdalena es el mensaje porque se hace carne con el mensaje de Jesús. Por algo, Magdala significa torre. Hay una confusión muy grande con María Magdalena. Magdalena no existía en la época de Jesús. Existía una ciudad que tenía nombres muy similares, como Magdalán, por ejemplo, del griego, Magdalán, o Magdal, y otros. Pero Magdala o Migdal o Magdalena no existía. Entonces Jesús, que era una persona muy pícara, de muy buen sentido del humor, les cambiaba el nombre a todos, algunos con un sentido realmente de sumisión y otros porque simplemente tenía ganas de dejar de manifiesto un mensaje. Y en el caso de Pedro, que esto está puesto en forma muy arbitraria en los textos religiosos, en ningún lugar figura que Jesús le dijo sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Eso fue agregado por los hombres. Entonces, Pedro, que no solamente lo negó 3 veces cuando cantaba el gallo, sino que también lo vuelve a negar estando predicando en Roma, cuando se escapa sabiendo que lo van a capturar y se le aparece Jesús y le dice y lo manda de vuelta para Roma, o sea, lo vuelve a traicionar a Jesús, y ahí sí es apresado, después crucificado, y creo que él pide ser crucificado boca abajo porque no es digno siquiera, pero no porque respeta la figura del maestro, sino porque aparte de respetar la figura del maestro, evidentemente la vergüenza lo colcamía. Y ese Pedro es el que está escondido en el día de la resurrección. Fíjense que a lo largo de la historia no se ha dado la real magnitud de María Magdalena. ¿Por qué se eleva María Magdalena a apóstol de apóstoles? Porque para ser apóstol de apóstol vos tenés que estar desde el principio al fin en la vida de Jesús. Y la única que estuvo del principio al fin es María Magdalena. Ella está desde el principio de su mensaje y está hasta el final, porque es ella la primera que ve a Jesús resucitado. Y eso es el concepto de ser llamado apóstol de apóstoles. Por eso ahí en el 2016, el Papa Francisco termina dándole en la liturgia cristiana su santoral, su día de reconocimiento, que mínimamente la pone a la altura de todos los apóstoles. Pero Tomás de Aquino, que era una persona que conocía muchísimo sobre la vida de María Magdalena, la nombra no solamente madre de madres, sino que también apóstol de apóstoles y amada de Manuel, que coincide con el Evangelio de Felipe, donde Felipe le dice a Pedro, si el maestro la quiere más que a nosotros, ¿cuál es, digamos, el problema? Porque ella lo entiende más que nosotros. Y después ahí hay textos que están cortados, bueno, palabras más, palabras menos, tampoco son exactamente estas palabras, pero lo que le dice Felipe es, ¿por qué te enojas con María Magdalena? ¿Por qué la odias si la culpa no es de ella, que el maestro la quiera más a ella? O le enseñe cosas a ella, porque ella es la que comprende. Entonces, Magdala, que significa torre, a uno le puso la roca, ¿no será que era por lo duro que era, por la falta de comprensión que tenía? Y a la otra le puso la torre porque era donde él iba a defender su mensaje. ¿Por qué lugar más importante en un castillo que la torre, el lugar donde se defiende, el último en caer? La columna vertebral de ese castillo, la columna vertebral de ese mensaje de Jesús de Nazaret, era María Magdalena, la torre. Entonces, ¿qué templario, sabiendo esto, no daría la vida por defender esa historia y ese legado y ese mensaje en su... O sea, la orden siempre hablaba de la pistisofía. La pistisofía es el conocimiento sin alteración.
Entonces, ¿qué templario no tiene que dar la vida por defender la Pistis Sofía en lo que es materia, obviamente, de Jesús de Nazaret, que es el mensajero, y María Magdalena, que es el mensaje en sí, el que se hace carne con el mensaje? De hecho, los cátaros están dispuestos a morir por ese mensaje y de hecho mueren por ese mensaje. Y los templarios después recogen el guante y les va a pasar lo mismo 100 años después, un poquito menos. Entonces, ¿cuál es la orden del temple, verdadera o no? No importa. Lo que importa es estar en una organización que cumpla esos 5 puntos a los cuales yo me he referido. Y eso te va a depositar o en la verdadera orden o te va a depositar en un lugar muy cerquita a la verdadera orden, y ya eso, acá estamos. Pues sí, tenemos, César, varias preguntas con esta maravillosa historia que hemos estado todos súper atentos y escuchando, y yo maravillado. Tenemos varias preguntas que he apuntado, y si quieres, después de esto empezaremos con preguntas que se puedan hacer en directo. Os quiero recordar que si alguien quiere hacer una pregunta en directo, puede buscar abajo y levantar la mano virtual, y si yo veo una mano virtual levantada, como ahora Marisol, que la acaba de levantar, os abro el micro y podréis entrar en directo. Pero antes de eso, tengo unas cuantas preguntas que yo veo que son bastante interesantes. La primera, César, es que preguntan exactamente, habiendo escuchado realmente lo que eran los templarios, bastante diferente a lo que nos cuentan, si realmente entonces, dentro de lo que es la Orden Secretum, dentro de lo que es la orden militar, realmente eran militares también. Y si es la respuesta sí, si hoy en día todavía hay un brazo militar de esta orden. Obviamente que dentro del Secretum Templi sí eran militares. ¿Por qué? Porque al Secretum Templi iban las personas que tenían, a pesar de su condición de caballero, tenían, por supuesto, también su condición espiritual, y que podían comprender de qué se trataba. Por eso después, en los juicios que se van a empezar a perpetrar a partir de 1307, vamos a encontrar templarios que sí aceptan confesar mentiras a cambio de supuesto indulto. Entonces eran esos casualmente los que principalmente venían de un lugar no tan espiritual y no entendiendo de qué se trataba. Entonces la orden iba a tener de ambas redes, ¿no? De ambas raíces, tanto desde el punto de vista militar como desde el punto de vista de gente común. Recordemos que no todos eran militares, no todos eran caballeros. Todo lo que era Europa con las encomiendas, etcétera, son gente que trabaja en las encomiendas, en la parte administrativa de la orden, generando los recursos para que la orden tuviera... un templario no era dueño ni siquiera de su propia espada, pero tenía la mejor espada, el mejor caballo, tenía la mejor comida, tenía la mejor vestimenta, tenía todo lo mejor, y sin embargo no era dueño de nada. Pero esos recursos tenían que salir de algún lado. Entonces había gente que trabajaba en la parte administrativa y que no era guerrera. Y también esa misma gente podía ser parte también de ese Secretum Templi, porque trabajaba también en el desciframiento de esos conocimientos antiguos y también en la práctica de esos conocimientos antiguos, porque no era solamente la cuestión teórica. Recordemos que a lo largo de la historia hay una parte que reconocen las 3 religiones monoteístas más importantes del planeta, que son el cristianismo, el mundo musulmán y los cristianos, que son los jinns. Estos jinns, genios, algunos dirán demonios, otros dirán parte de la creación que Dios crea conjuntamente con otros seres como los ángeles y los arcángeles, mejor dicho, los arcángeles y los ángeles. Estos personajes que estaban o vivían en un mundo intermedio son creados antes que los humanos. En el Corán podemos leer mucho sobre esta información, lo mismo que en los textos religiosos judíos. Entonces, ¿qué es lo que tiene de particularidad esto con los templarios? El sello de la orden del temple con los 2 caballeros arriba de un caballo. Entonces la historia oficial te diría que, como había votos de pobreza, era un símbolo de que era un caballo para 2 caballeros. Algo totalmente, otra aberración histórica, teniendo en cuenta que la orden del temple
era la mejor armada, la mejor comida, la mejor vestida, los mejores caballos, y de hecho, cada caballero tenía varios caballos y tenía un séquito de aproximadamente 30 auxiliares por caballero. Entonces sería inaudito decir, tengo 30 sirvientes, pero entre 2 caballeros usamos un solo caballo. Y cuando uno ve el sello original, no lo que encontramos en internet, que son dibujos, sino buscar fotos de sellos que han llegado, que son cuestiones arqueológicas, y van a ver el sello original de la Orden del Temple, de los 2 caballeros en un caballo. Van a ver que el caballero de atrás es deforme, tiene el pie muy grande comparado con el que va adelante, lo mismo que su cara. Entonces, algunos historiadores han tratado de explorar esta idea de que lo que acompaña a ese caballero era un jinn. Entonces, ¿qué es lo que dice el Corán, que es el que más habla de esto, y lo mismo que los textos judíos? Que estos jinn podían ser benévolos o podían ser malévolos, que podían trabajar para el bien o podían trabajar para el mal, que podían trabajar para el bien y después podían trabajar para el mal, y los que trabajaban para el mal podían cruzarse de bando también y trabajar para el bien. Dependía de quién los convocaba y para qué. Bueno, de hecho tenemos la historia del rey Salomón, que convoca a través de un anillo de poder que le da Yahvé o Jehová. En algunos textos dice que va a ser el arcángel Gabriel, que es para disfrazar un poquito la cosa, pero en los textos reales es Yahvé que le da a Salomón un anillo para gobernar demonios, y son los demonios con su poder los que van a construir el primer templo. Entonces toda esta cuestión mística de la existencia de un plano paralelo, de seres que están en el intermedio entre estos mundos, existía no solamente en la historia del mundo medieval, sino inclusive era parte real y oficial, como lo sigue siendo hoy en día, de las 3 religiones más grandes del planeta, monoteístas. Entonces, quizás ahí es donde el Secretum Templi tenía una misión especial. Recordemos que los templarios, a partir de este conocimiento, van a ser los primeros exorcistas. Y después ese guante lo van a recoger los jesuitas, lo mismo que los franciscanos. De hecho, el Papa Francisco, jesuita él, cuando, si mal no recuerdo, es Ratzinger o Juan Pablo II en el final de su mandato, cierran la escuela de exorcismo en el Vaticano. Y hoy en día cualquier sacerdote ordenado en los últimos años te va a decir que las posesiones en definitiva son cuestiones neurológicas, que las medicinas son los que deben tratar estos traumas, porque no dejan de ser cuestiones totalmente tratables y explicables por la ciencia. Y sin embargo el Papa Francisco reabre la escuela de exorcismos. Entonces entendemos por qué debía haber esa rama secreta en el medio, porque había cuestiones que iban más allá de lo material o de los tesoros o de los libros con conocimiento. Había cuestiones que tenían que ver con muchos rituales que podían ser llevados a la práctica, y si podría replicar historias que parecían que eran mitos y leyendas y que no eran tan mitos y leyendas. Entonces, evidentemente, en ese tipo de líneas vos vas a necesitar tanto de los militares como de los no militares. Entonces, esto contesta esta cuestión, ¿no? Donde la condición de ser militar o no era la condición de ingreso al Secretum Templi. La condición era que no importa si eras militar o no, pero tenías que tener, evidentemente, una predisposición para entender que ibas a ser parte del conocimiento de un mundo que el común de los mortales creía que eran mitos y leyendas. Y hoy pasa exactamente lo mismo. En nuestra fila vamos a encontrar que el 50% son gente venida de las Fuerzas Armadas de todas las ramas, del Ejército, de la Fuerza Aérea, de la Marina, de la Armada, algunos, la gran mayoría en actividad, otros retirados, lo mismo que de las Fuerzas de Seguridad, y la otra mitad son personas comunes, que pueden ser gente que está formada en distintas carreras, que en distintas profesiones, y vas a tener también gente que no está formada en lo absoluto y que no ha terminado ni siquiera su primaria, y eso no lo inhabilita para ser templario en lo más mínimo. De la misma forma que vas a encontrar gente que le sobra todo y gente que no tiene para comer mañana. Y cuando todos tienen el manto puesto, son todos iguales. Y cuando nos reunimos y el que bajó en helicóptero le toca lavar los platos, lava los platos. Y el que vino caminando a dedo porque no tenía cómo llegar, si le toca encabezar la procesión, la encabeza.
y si le toca lavar los platos, también lava los platos. Entonces, hoy en día sigue siendo exactamente igual como hace 1000 años. Con lo cual, el juramento de ingreso a la orden es una prácticamente renuncia a seguir reencarnando en este mundo mientras la orden exista para servir. Entonces, en estos famosos rituales a los que hablaba, de esta gente que tiene la facilidad de poder comunicarse con esos mundos y demás, en cada momento que hay una ceremonia, siempre uno no solamente detecta en forma vivencial la presencia de nuestros ancestros templarios, sino que también inclusive las documentamos en video y en fotos, que son realmente documentos alucinantes, por ponerle un adjetivo menor. Y eso significa que en cada lugar donde templarios estuvieron presentes para custodiar un hecho de características sobrenaturales, especialmente que tengan relación directa con la vida de Jesús y sus miembros, tanto sea su madre como el resto de los apóstoles, o santos o mártires, los vas a encontrar sin duda. Sin duda, porque esa energía o esos seres que perdieron la vida en esos lugares quedaron como custodios. Quizás todavía no podríamos entender si son almas, pero que la impronta de la energía, de la devoción, de la entrega y del martirio que sufrieron por la defensa de esas tierras y de la creencia que venía atrás de esas tierras, sin duda, han dejado esos lugares impregnados con sus imágenes. Y eso pasa a lo largo de todo el mundo, incluso en la América continental. Aunque para muchos dirán que tendrá que ver porque los templarios nunca tuvieron actividad como templarios en la América continental. Bueno, eso es lo que dice la historia oficial. Yo te puedo contar que eso no es así, que está documentado y que en definitiva lo que hoy pasa con los templarios en América también tiene que ver con lo contemporáneo, porque todas las actividades que se hacen, por ejemplo, en la América continental hoy por los templarios, también va a repercutir en la eternidad de esas personas el día que no estén. Y otras generaciones de templarios verán cómo en todo el continente americano también existe esa mística y existe ese poder que ha ejercido la orden a través de ese conocimiento de saber que había un mundo intermedio que también debía ser custodiado. Entonces la orden no solamente nace en la vida pública para custodiar los caminos según la historia oficial, sino que también nace para hacer una especie de guardia de frontera entre dos mundos que no deberían cruzarse y que cada tanto se cruzan. Y de ahí aparecen lo que en el mundo se conoce como posesiones de distinto tipo, que va desde personas poseídas por almas desencarnadas hasta posesiones demoníacas que están registradas no solamente en el Vaticano, sino en cualquier parroquia más humilde que haya llegado a un caso de posesión. Realmente podemos acceder con un poco de ayuda a tener un mínimo pantallazo de que todo esto es real, que esto no... que a ver, que el 80% puede ser cuestiones que tengan que ver con la ciencia y que tenga que ver con una enfermedad posiblemente mental, posiblemente sí, pero con que haya solamente un 1% de posibilidades que eso no sea eso, bueno, ya justifica la existencia de un grupo de personas preparados para combatir ese mal. Y esto es real, y esto es así. Y lo que te ha pasado seguramente se seguirá pasando en un montón de lugares, porque la particularidad no la tiene un país específico, lo tiene un lugar que tuvo una presencia templaria y que tuvo un porqué de esa presencia templaria en ese lugar. Y Jesús, cuando le hicieron dos preguntas, una fue que le enseñen a rezar, cuando estaba dando el sermón en la montaña y él hablaba tanto de cómo pedir y que había que pedir porque el que busca va a encontrar y el que pide se le va a dar por añadidura y etcétera, y salta alguien y le dice, enséñanos a pedir. Eso cuenta la historia. La historia oficial, perdón, dice, enséñanos a rezar. Y en realidad está mal. Lo que le pide es, enséñanos a pedir, porque el Padre Nuestro es un pedido. Siempre con el Padre Nuestro viene un pedido, ¿no? Pedido de salud, pedido de abundancia, pedido de lo que sea, es un pedido. Entonces Jesús enseña ese pedido. Con respecto a rezar, Jesús enseña también a rezar. Y lo que dice es casualmente, de la misma forma que dice, rezar por vuestros enemigos, porque ¿qué mérito tiene rezar por aquellos que te quieren?
el mérito era rezar por aquellos que no te quieren. Entonces, cuando te hablaba de rezar, él hablaba que había que rezar en silencio, desde tu interior, en tu habitación, con la puerta cerrada, sin que nadie te viera, porque no había que hacer ostentación de tu relación con tu espiritualidad o tu práctica de la religión. O sea, ¿qué decía Jesús? Vos no tenés que ir a la iglesia para demostrarle al mundo que sos re cristiano o sos una persona extremadamente devota. Vos lo tenés que hacer hacia adentro. Y él enseñaba que el rezo era charlar con tu papá. Era como charlar con tu padre. Por eso le hablaba de Abba todo el tiempo, ¿no? Abba, que era la forma en arameo de decirle a un padre papi, papito, la forma cariñosa de un niño de 5 años. Entonces, encerrarse en su habitación, que nadie te viera, hablar con él de una forma como si estuvieras hablando con tu padre. Esa fue la forma que Jesús decía que debía rezarse. ¿Y por qué el pedir sí, o mejor dicho, por qué el pedir no y el desear sí? Porque en el pedido, todo el tiempo, uno tiene una fecha de caducidad. Tiene una fecha de vencimiento. Yo necesito esto ahora, por eso lo pido. Y cuando eso no se llega, o eso no llega, lo que genera es una angustia. En cambio, cuando uno desea algo y lo deja al libre albedrío y lo deja y fluye, cuando llega ese pedido, lo único que genera es alegría, felicidad, sorpresa, porque no lo estabas. Y él decía, Dios sabe tus necesidades antes de que vos las pidas. Por eso no había que pedir. Con el deseo era más que suficiente y se hacía la magia. Por eso cuando la gente pide, no llegan esos pedidos, en la gran mayoría de los casos, y en la gran mayoría de los casos se genera esa frustración. ¿Por qué? Porque no sabe pedir. Saber pedir era desear y esperar que la providencia actuara. Porque Jesús decía, el Padre de los cielos ya sabe lo que necesitas antes de que vos lo pidas. Lo que pasa es que te lo va a dar solamente cuando vos lo necesites, no antes, no después. Entonces, con respecto a estas cadenas de oraciones y demás, los hermanos, que muchos vienen del catolicismo, tienen todavía esta práctica, y que nadie se vive, está bien, cada uno debe vivir la espiritualidad de la forma que quiere y sienta. Pero el templario en sí no necesitaba tener un espacio de vida espiritual, porque el templario vive las 24 horas en estado de espiritualidad. Y eso es lo más importante, porque está todo el tiempo charlando con Dios. Entonces no necesita esperar llegar a la casa para ponerse a rezar. Va en el auto, va en un caballo, va hace 1000 años, va hace 3 días hablando con Dios. Porque es el amigo que vos tenés todos los días y es el confidente que siempre te va a escuchar y te va a dar el mejor consejo, si sabes escuchar la voz que tenés que escuchar. Entonces, en ese sentido, la orden siempre fue muy práctica y directa. Y con respecto al tema de salud, la orden tiene sus distintos grupos de técnicos y profesionales. Hay uno que es de salud, donde confluyen todos los trabajadores de la salud en todas las ramas, donde vas a encontrar médicos clínicos de todo tipo y médicos, obviamente, que también, siendo médicos de la medicina tradicional, están migrando hacia una medicina muchísimo más natural. Y después también tenés aquellos que no son médicos profesionales, pero sí son terapeutas de una nueva forma de ver la medicina, que era volver, obviamente, a las raíces, volver a las bases de lo que alguna vez era o fue ese médico que basaba la mayoría de su conocimiento y las técnicas de su conocimiento y sus ungüentos o medicinas obviamente en cuestiones o orígenes totalmente naturales. Recordemos que la farmacología, el 100% de la farmacología que hoy tenemos, todo viene de un componente de plantas, de raíces, de esto, todo viene de la naturaleza. Después le agregan los químicos, que es lo que te mantiene enfermo. Te cura una cosa y te enferma otra, porque en definitiva el fin de los laboratorios, ¿cuál es? Mantenerte enfermo, porque si no se acaban los clientes. Así que bueno, en la Orden del Temple hay todo lo que cada persona puede imaginar que debiera existir, existe. Ahí después de la independencia de América, digamos, es evidente que la masonería tomó un rol preponderante en muchos países, y especialmente en algunos países como Chile, como Paraguay, como Uruguay, como el Virreinato del Río de la Plata, no así el interior de la Argentina, pero sí esta confluencia entre lo que era estas tierras que separaban el Río de la Plata, Uruguay y Buenos Aires. La masonería ahí tiene construcciones por doquier y simbología templaria por doquier.
pero fueron hechos bajo una concepción de arquitectura templaria, quizás con algún conocimiento de esa construcción templaria en lo que tiene que ver con la arquitectura, pero no con la tecnología. Entonces yo te puedo identificar un lugar que es templario por dos cosas, por la arquitectura y por la tecnología. Si vos tenés la arquitectura templaria y no tenés la tecnología, no es templario. Te voy a dar un ejemplo concreto. Cuando vos vas a las ruinas jesuitas, vos encontrás tecnología templaria. ¿Qué tecnología? La metalurgia. Cuando unían las piedras entre sí, las cuñas estaban hechas por una aleación de hierro que no existía en Europa todavía, pero que es la misma aleación en que se utilizaron en las iglesias góticas de los templarios. Ahí tenés, entonces, que los templarios, aunque supuestamente ya desaparecidos, seguían vigentes. De hecho, el Vaticano va por la orden jesuita casualmente, porque cuando se da cuenta que los jesuitas están generando la misma agenda que generaron los templarios en Europa, pero ahora en América y sin control, obviamente suprimen la orden, la persiguen, los matan. Después será restituida años más tarde por cuestiones políticas, eso es otra historia. Pero al principio van por ellos. ¿Por qué? Porque se dan cuenta que esos jesuitas podrían, y esto sí lo pongo en potencial porque habría que hacer un estudio muy profundo, podrían ser continuadores de esa agenda templaria europea en América. ¿Por qué? Porque tenían este vestigio de conocimiento, de tecnologías que solamente la tenían los templarios en esa época. Estamos hablando siempre del mundo post-medieval, ¿no? o el periodo del alto medieval. Ese momento entre el 1500 y el 1800, ya aparecía la masonería, ya han logrado las independencias de América, ya estamos hablando en 1717 en adelante, 1810. Entonces empezamos a ver cuestiones que a la iglesia le empieza a hacer mucho ruido. ¿Por qué? Por la aparición de una tecnología que no correspondía para su época, pero que era tecnología templaria. Entonces, vos tenés distintas escuelas de conocimiento que pueden ser desde la masonería hasta otras, que emularon y trataron de copiar la arquitectura templaria, que es fácil de copiar porque con solo mirar lo que había en Europa vos podés generar tranquilamente un edificio octogonal y poner cruces templarias y poner algún vestigio. Había cosas que eran muy secretas de la orden y que no cualquiera lo sabía. Entonces, si en ese edificio hecho por masones supuestamente encontrás una simbología muy particular, que no la voy a decir aquí, pero muy particular, esa es la única forma de determinar si el lugar es templario o no, más allá de que cumpla los requisitos arquitectónicos. A eso hay que sumarle la tecnología. Por eso me aventuraba a decir que yo conozca, ni en Uruguay ni en ninguna otra parte, todo aquello que se atribuye a la orden hecho por personas de la masonería, porque era el tiempo de la masonería, no necesariamente debe ser templario. Sí, evidentemente fue emular a los templarios y admirar a los templarios, pero le faltaba una pata de ese conocimiento. Lo vemos inclusive en los rituales. La masonería tiene un ritual que para entrar, obviamente, si hay una simulación de que uno debe morir para volver a renacer en una nueva esencia de ese conocimiento. Bueno, esto es una copia de un ritual templario que se llama el ritual de San Juan, ¿no? Que tampoco voy a contar de qué se trata, pero es una mala versión de ese ritual templario de iniciación para esos miembros que van a estar destinados a conocer ese mundo tanto espiritual como físico, de los que hablábamos hace poco, y que terminan siendo exorcistas. Entonces, por eso la gente tiene mucha confusión con respecto a la masonería y los templarios. La masonería y los templarios son dos cosas totalmente distintas. ¿Que han trabajado juntos a lo largo de la emancipación de América Latina? Seguramente. ¿Que han trabajado por la construcción de lo que hoy conocemos como Escocia u otros reinos en los cuales los distintos rituales de las escuelas de conocimiento estaban más ligados a lo que hoy conocemos como sionismo, etcétera? También posiblemente sea posible.
que tenemos vestigios de los templarios en la India, que nadie podía ni siquiera pensar que esto era una locura pensado. Hace 2 años se encontró una iglesia templaria con la tecnología templaria en el sur de la India, con lo cual eso demuestra que una de las flotas, de las 4 flotas que parten desde Europa, una salió hacia la India, otra salió hacia Sudamérica, otra se fue a Escocia y otra se fue a lo que hoy es la frontera entre Canadá y los Estados Unidos, porque ahí es donde están los vestigios arqueológicos y la tecnología. Entonces, mucho de esto yo lo cuento en el libro, pero es importante tener esta pequeña información para poder determinar que un lugar realmente fue construido por los templarios y no fue construido por personas que admiraban a los templarios y lo único que hicieron fueron emular, copiar, en algunos casos muy bien, en otros casos no tan bien, la tecnología o la arquitectura templaria. Así, la ciudad de Tomar, construida por el 4º gran maestre de la Orden del Temple, Waldín Pais, es nuestra línea. La línea que nosotros representamos es esa. Nuestras construcciones tienen que ver directamente con esa ciudad de Tomar, con esa yarola o rotonda, esa iglesia octogonal fantástica, irrepetible sin duda. La Arcadia en la Argentina tiene una emulación o una búsqueda de la réplica de la forma arquitectónica de esa charola, donde también hay un pasaje secreto dentro de ese lugar que se conoció como el camino musulmán, que era el camino de iniciación. Nosotros también reproducimos eso en la Arcadia, donde está el templo de María Magdalena, también ese templo maravilloso que después hablaremos. Y en mi caso particular, hay una realidad. Uno dirá, ¿cómo? A ver, César, maestre de la orden, pero si es argentino, ¿y en qué momento un argentino terminó siendo maestre de los templarios? Bueno, de la misma forma que un argentino terminó siendo papa. Y no es casualidad que yo fuera también maestre de la orden al mismo tiempo que el Papa Francisco, argentino él, fuera papa. En la orden hubo siempre una relación con los papas, no con el Vaticano, y a veces la relación era buena y a veces era una relación obviamente inexistente. Entonces, estratégicamente hay tiempos y tiempos. Entonces, evidentemente, para la orden era importante que en el tiempo que hay un papa argentino también hubiera un maestro argentino. Para explicar esto, por si alguno se lo pregunta. Más allá de mi historia, de mis 35 años dentro de la orden, y todo un equipaje muy profundo en materia de vida, dentro y fuera de la orden, pero siempre apañado por esa realidad. María Magdalena no tiene un mensaje místico, tiene un mensaje concreto. María Magdalena no es un personaje místico, más allá de que las nuevas vertientes la vean como un mensaje crístico, místico, universal, cósmico. ¿Por qué? Porque no hay que ser redundante, no hay que ser, no hay que justificar lo injustificable. ¿Por qué? Porque Jesús mismo ya dijo, mi reino no es de este mundo, entonces era del cosmos, de algún lugar del cosmos, entonces su mensaje era cósmico. Entonces, sinceramente, hablar de eso no tiene absolutamente sentido. Entonces, el mensaje de Jesús, o el mensaje que empieza a pregonar María Magdalena sin alteraciones, que es el que prende el fuego en el corazón de toda esta región del Languedoc, era un mensaje sanador. Era un mensaje que no hacía política. Porque, increíblemente, pensar que un mensaje es importante por el origen y no por su contenido es políticamente incorrecto. Porque el mensaje en sí no tiene un destino hacia una punta o hacia otra. El mensaje va derecho por la avenida del medio del corazón. Y eso es lo que distingue a María Magdalena. Y es lo que distingue a los templarios, porque órdenes militares a lo largo de la historia existieron por doquier, pero la única que sigue prendiendo fuego el corazón de los hombres y las mujeres del mundo es la Orden del Temple. Y mártires, santos, también hubo por doquier en todas las religiones y en todas las civilizaciones. Pero si hay alguien que prende fuego el corazón de las personas, es María Magdalena. Entonces creo que hay que empezar a ser más concretos, como era el mensaje. Olvidarnos del origen del mensaje y ir directamente al contenido, que era lo más importante. Entonces, el solo hecho de que María Magdalena haya sido una mujer común, sin ninguna facilidad de nada, la hace más grande.
de la misma forma que si Jesús no hubiese sido una persona divina, le hubiese sido 10 veces más grande su movimiento y su mensaje y su legado, porque hizo cosas increíbles siendo un simple mortal. Entonces, que María Magdalena haya continuado esa tarea siendo una simple mortal, y que la historia, más allá del mito y la leyenda, la reconozca con que fue la única apóstol que vivió 30 años después de haber llegado al sur de Francia, y que haya sido alimentada por ángeles y arcángeles o visitada por seres de luz en esa cueva, después veremos de qué se tratarán los arcángeles y los ángeles, ya la hace extremadamente distinta y la pone por encima de cualquier otro discípulo que lo único que hizo fue caminar por el mundo, registrar alguna que otra sanación y esparcir un mensaje que en la mayoría de los casos ni ellos mismos conocían, porque no lo entendían, lo dicen las propias escrituras. Recordemos que la mayoría de los discípulos eran analfabetos. Entonces, lo de María Magdalena tiene un origen tan peculiar que no merece otro adjetivo más que ser el mensaje. Que si era crístico, que era cósmico, que era esto, que era espíritu. No, María Magdalena es el mensaje. Y no importa si fue o no la esposa de Jesús. Y no importa si tuvo hijos con Jesús. Y no importa si esa niña que llega con María Magdalena con algunos años ya de edad al sur de Francia y que la identifican como Sara, la posible hija de María Magdalena. Tampoco importaba si esa era hija o no, o si era hija de Jesús y María Magdalena, o era hija de María Magdalena con otra persona. Porque llega, la niña, según el relato, llega con un par de años, con lo cual María Magdalena tranquilamente en esos años pudo haber conocido a alguien y haberse enamorado. ¿Por qué no? ¿Estaba prohibido? No. Entonces, que esa niña sea el principio del linaje de una monarquía azul en Francia, de la mano de María Magdalena, una simple mujer en un mundo de hombres, ya es maravilloso. Y eso se pudo lograr simplemente porque, evidentemente, alrededor de la imagen de María Magdalena se crearon escuelas y escuelas de conocimiento tan grandes que tuvo una maestra indiscutida que fue ella. Entonces ella se convirtió en el mensaje mismo porque era la escuela de conocimiento en sí misma, el templo. Entonces eso ya lo hacía maravillosa María Magdalena sin necesidad de ningún otro tipo de adjetivo. Hoy hablaba a unos amigos, porque me hablaban, yo sé que muchos de los que estamos acá, y esto no quiero que lo tomen bajo ningún punto de vista despectivo, sino es ir a las raíces de las cosas y a las bases simples. Jesús era muy simple. Hoy me hablaban porque hay que trabajar y hay que luchar por unir el sagrado femenino con el sagrado masculino. Entonces yo le decía a esta persona, ¿crees en la reencarnación? Sí, por supuesto. ¿Vos creés que todas las veces que fuiste reencarnada en la tierra siempre fuiste hombre o siempre fuiste mujer? No, puede haber sido hombre y puede haber sido mujer. ¿Y crees también en la filosofía budista? Sí, claro, porque a mí me gusta toda esa historia, ¿cómo no voy a creer? Bueno, en la filosofía budista, tan cual como en las filosofías orientales, los seres reencarnan también en animales, no solamente en humanos. De hecho, hay muchas historias en los textos religiosos, inclusive cristianos, donde se habla de mensajeros de Dios que son aves, palomas, ¿no? Como le pasó el caso de Jesús, la paloma blanca. Y hoy en día se sabe que los gorriones, o por lo menos de parte de ese mito y esa leyenda, que los gorriones pueden ser también seres queridos nuestros que vienen a visitarnos en forma de ese gorrión, a traernos mensajes y demás. Esto es parte de la cultura a lo largo de 3 continentes. Entonces, entendiendo todo esto, ¿cómo se puede pensar que la energía, Jesús que decía, ustedes son dioses, porque dentro de ustedes está Dios? Nosotros los templarios entendemos por nuestro cuerpo, que somos un cuerpo biológico que contiene un espíritu, que tiene un alma. Esa alma es lo que nos conecta con la creación. Por eso a aquellas personas malvadas se les llamaba desalmados, no tienen alma, porque ya no tienen conexión con la divinidad, con la creación. Por ese libre albedrío abandonaron ese don, esa cualidad. Entonces yo le decía, mira, te la voy a hacer más fácil. Si nosotros seguimos hablando del sagrado femenino y del sagrado masculino, lo único que estamos haciendo es ser portadores de la división, porque estamos reconociendo que estamos divididos, que estamos separados. La única vez
que existe un sagrado femenino y un sagrado masculino, ese es en las Escrituras, cuando Dios le dice a Adán, Dios entre comillas, ese Dios, le dice, voy a hacerte una compañera y va a salir de tu costilla. Entonces, si sale de la costilla de Adán, es de la misma energía. Pero ni siquiera eso me basta, porque ni siquiera esa es la primera mujer, porque si decimos y hablamos de eso, digamos, ¿dónde la ponemos a Lilith? Que también tuvo hijos y es previa a Eva. Entonces, nosotros somos una sola energía, no hay masculino, no hay femenino. Que vengamos en envases de macho y de hembra no nos hace distintos. Entonces yo le decía, voy a un ejemplo como hacía Jesús. Si Jesús tuviera que explicar esto en estos tiempos, y es que no me quiero poner ni siquiera en los zapatos de Jesús, pero haciendo una alegoría, que él hacía parábolas para que la entiendan chicos de 4 años, yo pondría una Coca-Cola y una Pepsi. La Pepsi vacía y la Coca-Cola llena. Si agarro la Coca-Cola del envase de Coca-Cola y lo pongo en el envase de la Pepsi, ¿qué tengo? ¿Pepsi o Coca-Cola? Voy a seguir teniendo Coca-Cola, ¿no? Por supuesto, porque era Coca-Cola que pasó de un envase a otro. No es que por pasar al envase de Pepsi la Coca-Cola se transformó en Pepsi. ¿Qué quiero decir con esto? Que la Coca-Cola es el espíritu y el envase es esto, lo biológico que desaparece con un chasquido de dedos. Hoy estamos, mañana no estamos, en un segundo somos polvo. Pero el espíritu es eterno. Nada se pierde, todo se transforma en el universo, decía Albert Einstein. Entonces, con esta pequeña reflexión, que seguramente sería una de las formas con las que Jesús también enseñaba y explicaba, de esta forma fácil y práctica de entender las cosas, nosotros no podemos ser agentes de la división, no podemos ser agentes del caos, no podemos decir que vamos a trabajar para unir lo que nunca puede ser desunido, porque decir que nosotros somos dos cosas distintas, lo que podemos decir es que en nuestro mundo material, en nuestra 3D, en la creación, en la naturaleza, somos machos, somos hembra. Después cada uno vivirá su naturaleza de macho, su naturaleza de hembra. No estamos juzgando eso, para que se entienda. El libre albedrío funciona para todo el mundo. Es más, Jesús dijo, amaros los unos a los otros, y lo dijo en un momento tremendo, en un momento donde la homosexualidad era bien vista, era practicada por los griegos, que tenían un estándar de cultura tremenda, por los romanos, por los egipcios. Y Jesús dijo, amaros los unos a los otros. Después se metió el hombre ahí entre medio para decir que serían aberraciones, bla, bla, bla. Pero Jesús yo no le escuché decir otra cosa que el único mandato que les dejo es amaros los unos a los otros como yo los he amado, porque el cuerpo no importaba. No importaba si eras femenino, si eras masculino, porque tu esencia es la misma, es única. Y en este mundo te tocó ser macho y mañana te tocará ser hembra y pasado te tocará ser animal o un ave. Si no, no seamos cristianos, porque no podemos cambiar las enseñanzas de Jesús si nos decimos cristianos, porque si no seremos neocristianos, nuevos cristianos. Si nosotros hacemos como templarios cosas distintas a los que hacían nuestros antepasados templarios, somos neotemplarios, no somos templarios, porque lo que hicimos fue tomar las bases de lo que existió, lo modificamos, lo actualizamos a nuestra época y hacemos lo que queremos. Si nosotros somos cristianos, nos aferramos al mensaje de Jesús y de María Magdalena. Y no hay una sola mención de Jesús ni de María Magdalena donde se refiere a la diferencia entre el hombre y la mujer, donde se refiere a energías distintas. La energía es una sola. Vos la vas a usar para el bien o para el mal. La energía es una sola y puede estar en cualquier lugar, pero siempre es energía y es una. No lo digo yo, lo dicen las enseñanzas del maestro. Lo único que hago yo es recordarlas, porque hay mucha gente que se aferra a muchos mercaderes. Y hoy por hoy el mejor negocio de los mercaderes casualmente es la espiritualidad, lo que más reditúa. Porque el 90% de las personas siempre necesitan un pastor. Y guarda con el pastor, que el pastor no sea ciego, porque esa ceguera los conducirá a todos hacia un abismo. Entonces, para abrir los ojos no se necesitan rituales, se necesita recuperar el sentido común. Y el sentido común, la ciencia acompaña el sentido común y la fe supera al sentido común y a la ciencia misma. Cuando uno tiene fe en algo, no necesita comprobación.
Bendito aquel que ve sin ver. Las bienaventuranzas de Jesús marcan perfectamente y en forma muy clara cuáles son los caminos para la redención. Si es que vos creés ser o creés que debes redimirte, porque para los templarios no hay pecado, no existe el pecado. El pecado es un invento para controlar al hombre. ¿Por qué no existe el pecado? Porque nosotros somos pequeñitos. Es como pensar que tu hijo de 3 años te puede ofender con sus actos, por más que haya hecho un desastre en tu casa. ¿Cómo vamos a pensar y cómo vamos a ser tan soberbios de pensar que nosotros podemos ofender a Dios? Es como pensar que mi hijo de 6 años me puede ofender a mí porque haya hecho la chiquilinada más grande del mundo. Aunque eso significa la aberración más grande humana, eso no podría nunca ofender a Dios, porque si no, no sería Dios. Porque la creación es perfecta. No confundamos el libre albedrío, elegir ser buenos o malos, con tener algo que es imperfecto. No confundamos el creer que un niño discapacitado llega al mundo porque sus padres eran pecadores. Eso es invento del hombre. Ese niño llega de esa forma porque también está sirviendo a Dios. Y si no, recuerden el pasaje de la buena samaritana de Jesús, la mujer que era hemipléjica y que Jesús se le acerca para curarla, y ella le dice, no, porque yo soy feliz, yo amo a Dios y esta es mi forma de mostrarle al mundo que así como vine, yo soy feliz y puedo ser feliz inclusive con todas estas limitaciones. El mensaje de Jesús es claro. Para los templarios nuestro objetivo y nuestra creencia, nuestra fe, nuestra filosofía es clara, es simple. Y si hay que luchar contra algo, casualmente es luchar contra aquello que nos divide. Si vos te gusta Buda, vos vas a saber que Buda experimentó todos los extremos. Se hizo gordo, se hizo flaco, se murió de hambre, se engulló todo y después entendió que la armonía pasaba por el medio. Y él decía, una guitarra con las cuerdas estiradas no suena bien y flojas tampoco. Entonces, todas las culturas terminaron certificando las enseñanzas de Jesús, aunque ni siquiera lo hayan conocido, aunque ni siquiera lo hayan practicado. Entonces, ser templario es eso. Cuando a mí me pregunten qué necesito saber para ser templario, es tu vocación de servicio y entender que acá no andamos con tonterías. Si hay algo por lo cual luchamos es por la unidad de una nueva humanidad. Hombres iguales, iguales que mujeres, mujeres iguales que hombres, porque son uno. No hay sagrado femenino, no hay sagrado masculino. No es mi verdad. Ojo, que inclusive yo tengo la libertad para creer que eso es así, porque tengo la libertad para creer que eso es así, sí. Pero como soy cristiano, Jesús me enseñó otra cosa. Y si no, estaba leyendo algo equivocado. O hay algo de Jesús que todavía no aprendí. Pero lo que aprendí de Jesús fue muy claro. Somos dioses, la chispa divina está en nosotros, nos conecta un alma con la creación. Esa alma tiene un interruptor de prendido y apagado que es nuestro libre albedrío. Pero somos uno y vamos hacia el mismo lugar todos, inclusive el nefasto. Porque ese nefasto también es parte de un plan mayor. Que no lo entendamos es otra historia, pero es parte de ese plan mayor. Entonces nosotros no debemos ser agentes de la división, porque justificar que luchamos para unir algo que es imposible y es indivisible de poder desunir, que es el espíritu, estamos haciendo el caldo de cultivo para que existan muchos mercaderes. Un territorio, propiedad de la Orden del Temple, después de más de casi 800 años de antigüedad, en la que la Orden, jurídicamente hablando, no volvió a tener nada que le pertenezca. Un lugar donde más de 3.000 hectáreas están puestas a disposición para la construcción de muchísimos lugares habitacionales, casas, barrios, para que la gente, si tiene el día de mañana la decisión de vivir en ese lugar, pueda vivir en comunidad con ese espacio maravilloso. Hoy por hoy es un lugar que alberga la posibilidad de que en el lugar puedan vivir hasta 100 personas, con su templo mayor, que es el templo de María Magdalena, que es una reproducción de la charola en sus conceptos, por supuesto, de Portugal, un edificio de 3 plantas, con un subsuelo, o sea, una cuarta planta de 1.200, 1.300 metros cuadrados de construcción, que emula desde su parte exterior la mezquita de Alcázar, que es el lugar donde los templarios inician su historia, en esa ex explanada de lo que fue el Templo de Salomón, y que fue su primer sello templario. El primer sello templario de
de la orden fue un anillo con el cual sellaban sus cartas y demás, que era la mezquita esa, la cúpula famosa, que lo que hoy nosotros conocemos como la mezquita de Alcázar. Entonces, en ese lugar, que para los templarios es un lugar muy querido, también hay una iglesia de las mismas dimensiones y de la misma arquitectura, que es la iglesia del Santo Sepulcro. En esa iglesia del Santo Sepulcro hay algo muy particular, realmente que llena de asombro, que es la rosa de los vientos, que es el símbolo de María Magdalena, la estrella musulmana de 8 puntas, el octógono de la Orden del Temple, más el centro, que serían los 9 caballeros, y después hay una chacana. La chacana es la cruz andina, que era la cruz de los pueblos originarios de la América continental. Pero no entendemos qué hace ahí. Quizás fue una forma de mostrar también o dejar algún vestigio de que los templarios ya estaban en América antes de lo que la historia les reconoce. Esos 3 elementos muy significativos están también en el templo de la Arcadia. La chacana, la rosa de los vientos, símbolo de María Magdalena, la estrella musulmana, que en realidad no es una estrella, es un sol. Y de ahí también esta cuestión de el sol siempre tan vinculado a los guerreros santos, llamados hijos del sol. Es una forma de llamar a los templarios iniciados en el Secretum Templi, los hijos del sol. Y que a lo largo de toda España especialmente está llena de construcciones que tienen esta vinculación tanto hecha por los templarios, tanto a la luna como al sol. No a las cuestiones de la oscuridad con la luz, sino al evento solar y al evento lunar. Si a una planta le damos 24 horas de sol, se muere. Si le damos 24 horas de luna, se muere. Entonces la luna y el sol como elementos vitales para la vida y el desarrollo de la humanidad. Esos simbolismos están en todos estos templos que menciono, y especialmente, que fue mucho más allá de todo eso, fue Waldín Pais en Tomar Portugal, que es nuestra línea. Y que tiene que ver mucho también con mi familia, que es descendiente de esa línea de maestres, y por eso también mi pertenencia a la orden. Cosas que obviamente me enteraría después, pero en definitiva eso es otra historia. Pero bueno, como les decía, la Arcadia es la obra más importante de la Orden del Temple en los últimos 800 años, pública, y que tiene el fin de unir a todo el mundo bajo un solo llamado, que es una nueva humanidad, un crecimiento interior desde tu propia creencia. No necesitas ser templario para vivir en la Arcadia o para ser parte de la Arcadia o para visitar la Arcadia. Los templarios están ahí para garantizar que cada persona piense como piense, tenga la religión que tenga, la filosofía que sea, use las herramientas que construyeron en ese lugar y que custodian los templarios para su crecimiento personal. Y que sea en definitiva, en caso de una situación global extrema, un refugio para todos aquellos que busquen un techo, comida y protección. Ahí van a estar los templarios, porque en definitiva es hacer lo que hicieron desde el día 1 de su creación: custodiar caminos y proteger a aquellos que no se podían defender. Eso es la Arcadia. Es importante comprender el hecho, como os decía anteriormente, bajo mi punto de vista, lo que yo siento sobre todo es que el ser humano aquí en este mundo, lo principal es que ha venido a buscar la felicidad. Yo siento que realmente el propósito del ser humano, si podemos llamarnos así, que a veces sigo teniendo dudas, es realmente a buscar esa felicidad, a buscar ese quinto o sexto elemento, esa quinta esencia del amor puro, el amor verdadero, como decía César, una sola energía, un amor directo que desembocaría en esos grandes sentimientos, no buscar esas emociones que se empañan con el miedo, que es lo que estropean todo de la vida de una persona, de un ser humano. Nuestra finalidad sería poder llegar a este mundo y ser felices constantemente. Y por culpa de muchos efectos, por culpa de muchas causas, por mucha mala desinformación, como también comentábamos en el programa de hoy, de nacer y tener un tipo de educación que nos enseñan lo que ellos quieren,
para estar manipulados y completamente alejados de la verdad. Por culpa de eso y de otras muchas cosas, no tenemos esa fuerza de voluntad, no conseguimos ese salto de fe para conseguir comprender más lo que somos o quiénes somos para esa felicidad absoluta, no de nuevo efímera. Y el poder estar con los hermanos, con la orden, con el secreto del temple, es poder intentar comprender un poco más esto, ¿no? Lo que los antiguos filósofos sobre todo se preguntaban antiguamente y que al final nunca había una respuesta clara. El poder tener un conocimiento, una sabiduría más correcta, más certera de lo que realmente es el mensaje importante. Y César lo ha dicho muy bien y estoy al 100% de acuerdo con él. Estamos hablando de Jesús, estamos hablando de María Magdalena, pero el resto de culturas, ya sean musulmanes, árabes, budistas, shintoístas, maoríes, indoamericanos, de donde sea, en el fondo la base de ese amor, de esa felicidad es la misma. El mensaje ha llegado a todas las culturas, cada una en su forma diferente. Por eso es tan importante de nuevo el uno. Por eso hemos estado preparando este programa de hoy, no solo para comprender la orden, no solo para comprender el secreto del temple, sino para reconocernos a nosotros como uno, como un solo ser, como si realmente todos, quizás, quién sabe, y a lo mejor es una hipótesis, o a lo mejor es una certeza, quizás todos formamos de un solo ser, de una sola esencia que nos desarrollamos en diferentes miles o millones de fractales. ¿Quién sabe si todos pertenecemos a una sola esencia y estamos viviendo diferentes vidas? También lo hemos dicho hoy, y a veces hay personas que las vemos que actúan con maldad. Quizás están haciendo su parte del juego. Quizás somos también nosotros dentro de otra especie de clonaje, trabajando en una parte de ese nuevo juego. Lo que yo siento que es importante es que, evidentemente, comprendiendo todo lo que hemos hablado o lo que hemos escuchado o comprendido muy atentamente todos en el programa, en el encuentro de hoy, es que hay formas de comprender, de intentar ser mejores, de intentar vivir en una calidad de vida mejor. Y lo hemos dicho, siempre es mejor la calidad que la cantidad. Hoy se ha dicho y varias veces, porque en el fondo, no sé vosotros, pero yo llego al final a intentar comprender que una forma sencilla y humilde de intentar ser de nuevo feliz es despertarse por las mañanas, dar gracias a la vida por un día más, disfrutar de lo que nos encontremos en ese momento, fluir en buena energía, en la buena energía, que es una de nuevo, intentando que proyecte y fluya todo en bienaventuranzas y termine el día felices y contentos de lo que hemos pasado y deseando que mañana sea un día exactamente igual que el anterior. Bajo mi punto de vista, y es la opinión de este humilde navegante, lo más importante para mí radica en eso. Y a lo mejor este mensaje que tanto hemos hablado hoy de Jesús y de otros tantos avatares de la historia, conocida y por conocer, sea simplemente eso, saber disfrutar de la vida, saber aprovechar a los demás y darles, saber no solo mirar para uno, sino mirar para todos y buscar esa felicidad. Es importante también tener claro, y lo hemos dicho o lo hemos escuchado de nuevo, hay muchos tipos de órdenes, hay muchos tipos de agencias, muchos tipos de logias, muchos tipos de sectas, llamadlo como queráis. Y siempre, yo al menos, yo respeto a todo el mundo. Yo nunca hablo mal de nadie. A mí me está muy bien todo el mundo lo que escoja, lo que elija. Cada uno sabe buscar su camino y su verdad. Lo único que nosotros pretendemos, y cuando lo preparamos con César, el programa, el encuentro de hoy, era solo dar un pequeño granito de arena de lo que sentimos, que puede ayudar a muchas personas. Y de hecho me ha parecido muy, muy gracioso el escuchar a alguien o alguno de vosotros que decía, yo estaba como un poco perdido y necesitaba un input, un clic para que mi vida fuera mejor. Esa es una de las funciones de la orden. Quizá no solo de estas, sino de muchas. De nuevo lo vuelvo a decir. Pero esta nos da mucha claridad y nos da una manera de quizás ver la vida de una forma
mucho más amena, mucho más distraída, mucho más amable, mucho más valiente, mucho más bondadosa, mucho más generosa. En el fondo volvemos a esos atributos y virtudes que seguramente utilizando los sentimientos, que son la parte más positiva de todo ese equilibrio tan importante, porque lo importante es el equilibrio, de nuevo busquemos el punto central dentro de una especie de neutralidad, quizás sería lo ideal, pero en un mundo tan bipolar o dual como este, quizás es lo complicado, ¿no? Es posible que el orden, los templarios, bajo su experiencia de todas estas historias de antaño, de todas esas grandes epopeyas en las que César nos estaba contando como gran historiador del tema y experto, como gran maestre, esto nos puede ayudar muchísimo. Por favor, comprender, repito, bajo mi humilde punto de vista, lo importante es que seamos felices. No hace falta más. Y tener lo que nos pertoca, no buscar de tener más. Porque seguramente si comprendiéramos cuál es nuestro rol y nuestro propósito aquí, y que lo que nos toca es esto, y con esto somos felices, ¿para qué buscar más? Y el que no lo tiene, buscar darle ayuda para todo ello. Porque todo el mundo nace, yo pienso y siento, con todo lo que se merece. Y si no lo tiene, y en vez de ser feliz, su vida es triste y en sufrimiento, es que algo no estamos haciendo bien. Yo siento que los hermanos de la orden, repito esta y seguramente otras muchas más, dentro desde el punto de vista más positivo de la luz, digámoslo así para que me entendáis todos, lo que dan es un aporte, un apoyo, un empujoncito. Somos una pared que soporta las banalidades de este mundo que hacen perder a muchas personas, a muchísimas personas. Simplemente escuchar de nuevo, repito y reitero, a este humilde navegante dando su opinión e intentando explicaros que yo doy mi soporte total, no solo a César, sino a todos los hermanos de todos los lugares que hoy habéis estado y a los que no han estado, porque realmente siento, bajo mi experiencia, que también es muy particular, la que los conocéis y la que no lo conocéis, os diré que realmente mi experiencia es muy potente, y bajo esa experiencia sí me veo con capacidad de decir de que el camino, o uno de los mejores caminos, es este, el de estar todos unidos, de nuevo el uno, el de ayudarnos, el de aportar, el de dar, como dice el famoso Intoku japonés, de intentar dar sin esperar no solo nada a cambio, incluso no solo eso, sino incluso el que nadie quiera aprovechar como halagos o como levantarte en un altar para darte agradecimiento. No solo es no esperar nada, sino es que tampoco hace falta que ni la gente sepa que tú has hecho ese acto. Ese es el Intoku que unido al Ikigai, que es el propósito de vida de la gente longeva de este mundo, hace que realmente utilicemos, como yo llamo, el camino a Shambhala, que es el camino a buscar nuestro yo corazón. Y cuando consigues entrar en tu yo corazón y verlo desde lejos, te encuentras con un camino y un sendero de baldosas doradas que van directamente a tu yo solar. Qué curioso, yo solar. ¿Me recuerda a qué? Yo solar. Me recuerda a los hijos del sol, ¿verdad? Solar, el sol, los hijos del sol, los que aportan, los que tienen conocimiento, los que guardan y custodian el mensaje, los que pueden ayudar a muchas personas a encontrar ese camino tan importante. ¿Sabéis para qué? Y con esto termino. Para ser felices. Yo creo que poco más podemos desear en este mundo. Ser felices. Ser felices. Y uno puede ser feliz con mucho y otro puede ser feliz con poco. La felicidad, bajo mi punto de vista, es también uno de los grandes secretos y mensajes que tanto Jesús como otros grandes avatares de la historia han dado y están dando por el mundo para hacer entender a las personas de que quizás la vida que estamos utilizando y viviendo no es tanto como nos hacen creer este sistema y sociedad que manipula y controla todo. Todo es mucho más fácil y sencillo. Ese es el camino correcto, el más fácil, y el más sencillo es el más directo. Y solo actúan con una sola energía, con el sentimiento del amor
y con la búsqueda de la auténtica felicidad. César, no sé qué piensas al respecto, pero pienso que este es uno de los caminos y es uno de los puntos fuertes de la orden secreta del templo, ¿verdad? Bueno, lo ha dicho de forma magistral. No podría haberlo hecho yo mejor. Así que creo que un cierre maravilloso para 3 horas y pico de charla. Y simplemente es agradecerles a todos una vez más. Y recordar 3 cositas súper simples, como lo que yo siempre digo. Recuerden lo que siempre decía Jesús: los misericordiosos, los limpios de corazón y los pacificadores. Todos ellos, uno alcanzará misericordia, los otros verán a Dios, y estos últimos, los pacificadores, serán llamados hijos de Dios o hijos del sol. Ese es el camino más importante que podemos tener como cristianos, y es la balanza más justa que podemos brindarnos entre hermanos. Ser pacificadores, ser misericordiosos y ser limpios de corazón significaba eso, ¿no? Obrar siempre de buena fe, porque ¿Se cortó el micro, César? ¿Se te cortó el micro? solamente era gracias de todo corazón. Gracias de todo corazón, y que todos tengan un excelente descansar. Gracias a todos. Tenéis todos el micro abierto para poder despediros. Todo el mundo tiene ahora, si quiere apretar el micro, lo tenéis abierto. Agradeceros estas 3 horas. Muchos quizá dirán, vaya tostón. Bueno, yo creo que hemos estado bien entretenidos y, como os digo, estoy convencido que si tuviéramos más tiempo... Entonces, pues chicos, César, gran maestre, muchas gracias. Tú y yo nos vemos ya, muy pronto, quizá en menos de un mes, y sé que cuando estemos juntos vamos a empezar a preparar muchas cosas. Los demás, los del Town, gracias a todos. Los que podáis estar interesados, aquí estamos para lo que deseéis, y por favor, os lo pido, por favor, buscar y encontrar la felicidad. Gracias a todos.